Hola a todos y bienvenidos a este podcast. El día de hoy conversaremos sobre la participación de la minga indígena en el paro nacional del 2021. Para este episodio me acompaña Suri, Angie y quien les habla, Isabel. Este podcast se realiza con el propósito de relacionar la participación de la minga indígena en el paro nacional 2021 con las propuestas de la psicología social, política y comunitaria. Para iniciar, es importante comprender qué es la minga indígena. El término minga proviene del quechua minca, el cual consiste en una tradición ancestral que significa el trabajo colectivo por el bien común. En este sentido, la participación de la minga en el paro nacional surge el 28 de abril del 2021 a raíz de la propuesta por el gobierno del presidente Iván Duque sobre la reforma tributaria y se fortalece con la llegada de 500.000 personas de la comunidad indígena a la ciudad de Cali el 1 de mayo del 2021. Por otra parte, uno de sus principales objetivos se basó en apoyar las demandas sociales del paro, exigir los acuerdos establecidos por el gobierno y defender los derechos de las comunidades indígenas mediante la promoción del diálogo y la paz. En este sentido, la población involucrada fueron las comunidades indígenas del suroccidente de Colombia, en donde las comunidades indígenas hicieron presencia en ciudades como Cali y Bogotá. En consecuencia, las comunidades indígenas participaron en la protesta como forma de rechazar la violencia hacia los indígenas, debido a que los líderes sociales eran perseguidos, asesinados e incumplían acuerdos acordados con el gobierno mediante la desigualdad social y la exclusión política. No obstante, la participación de la minga sigue vigente en un contexto marcado por la pobreza, la desigualdad y el desempleo, que especialmente se incrementó tras la pandemia del COVID-19. Asimismo, problemáticas como la violencia, el racismo, los conflictos y la vulneración de los derechos humanos continúan. En base a lo explicado, eh, anteriormente, se puede decir que desde la psicología social, este movimiento refleja la unión colectiva y la búsqueda de la transformación social. Asimismo, desde la psicología política, se evidencia el derecho a la participación, la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos. Finalmente, desde la psicología comunitaria, se refleja cómo la unión colectiva trabaja en pro del bienestar común. Es por eso que ahora que conocemos el contexto, surge una pregunta importante. Compañera Angie, ¿qué factores crees que han influido en el surgimiento de este movimiento y qué acciones realizan para generar bienestar y comunidad en la comunidad? Gracias por tu pregunta, compañera Isabel. En este movimiento surge a partir de diferentes factores en cuanto a los factores históricos. Es importante tener en cuenta que los pueblos indígenas han vivido durante muchos años procesos de exclusión, despojo o de sus territorios y de vulneración de sus derechos. Estas situaciones no son recientes, vienen desde la colonización y se han mantenido en el tiempo. Además, el conflicto armado también ha afectado fuertemente a estas comunidades, generando desplazamiento y violencia, lo que ha fortalecido su necesidad de organización y resistencia. Por otra parte, compañera, desde lo social se evidencia problemáticas como la desigualdad, la falta de acceso y servicios básicos, el incumplimiento de acuerdos por parte del Estado. Todo esto llevó a que la minga indígena participara en el paro nacional del 2021, no solo para exigir sus derechos, sino también para unirse a otras luchas sociales del país. Y en cuanto a la cultura, la minga tiene un significado importante, ya que es una práctica ancestral basada en el trabajo colectivo, la solidaridad y el bienestar común. No es solo una protesta, sino una forma de organización propia que refleja la identidad de estas comunidades. Ahora, frente a las acciones o estrategias, una de las principales es la participación ciudadana, ya que a través de la movilización y el diálogo busca ser escuchados y genera cambios. También se destacan las redes del apoyo, donde diferentes comunidades y grupos sociales se unen y se acompañan mutuamente. Otras estrategias importantes es la educación popular, porque comparten conocimientos sobre sus derechos,
su cultura y su historia, fortaleciendo la conciencia social. Además, se da un tipo de acompañamiento psicosocial, ya que dentro de la comunidad se apoyan emocionalmente, especialmente en contextos de tensión o violencia. Y finalmente, en conclusión, todas estas acciones generan bienestar porque fortalecen el sentido y la comunidad, promueven la solidaridad y permiten que la persona se sienta escuchada, acompañada. No se trata solo de un bienestar individual, sino colectivo, donde todos trabajan por mejorar condiciones de vida eh, so- y por la sociedad más justa e inclusiva. Muy interesante lo que mencionas, compañera Angie. A partir de esto es importante analizar el impacto de estas acciones. Ok, bueno, compañera Suri, ¿cómo crees que estas prácticas promueven la solidaridad, la inclusión y la justicia social? ¿Qué relación tienen en la psicología? Gracias, compañera. Desde mi rol como analista, pues se comprende que la solidaridad promovida por la minga indígena trasciende por la movilización colectiva y la búsqueda del proceso de diálogo para las comunidades y sectores que no se sienten representados por el comité. No solo son las marchas que se van del Cauca, Cali o Medellín, sino como lo han dicho ustedes, es hacer minga. El resignificado del minga quechua al trabajo agrícola colectivo, representándolo de esta manera más como una acción política, a la reiniciación de los derechos y el bienestar de la comunidad, puesto que sus peticiones no son opuestas a las miles de colombianos excluidos. Mientras si hablamos por parte de la inclusión, la minga desnuda las contradicciones del gobierno al hablar de diálogos y acuerdos dados en el paro. Ellos buscan la presencia de sus pueblos y miembros en las asambleas. Sin embargo, en casi los 1.500 indígenas que han estado en estos paros, en estas presentaciones, ninguno ha sido citado en mesas nacionales. Su exigencia no va con fines realmente electorales, se centra en una postura interlocutora. Citando a Jaramillo en El Espectador, él dice que la minga busca ser el representante de sectores el cual el comité no abarca. Su inclusión se basa en posicionarse como el mediador de estos sectores y reclamar por el diálogo de la comunidad, de sus espacios sobre las distintas problemáticas que han dejado de lado. Por otro lado, su justicia social es directa. Reclaman y exigen el cese de masacres en sus territorios, el cumplimiento de acuerdos anteriores y denuncian el asesinato de líderes sociales. Su lucha se ha centrado totalmente en la garantía y libertad democrática frente a la protesta, la movilización, la vida y la historia. Su justicia social se extiende en reparación y exigencia hacia el gobierno y su falta de cumplimiento con los pueblos indígenas. Mientras su relación con la psicología no se da una presencia sólida de los psicólogos a estas protestas ni en las medidas de intervención. Se mencionan algunos actores como las autoridades indígenas, los ministros y el gobierno, por lo que se da una fuerte presencia de necesidad de atención psicosocial. Desde un rol psicológico latinoamericano actual, el psicólogo podría intervenir en procesos fundamentales como el desarrollo del duelo colectivo frente a la violencia armada y la discriminación persistente, asimismo como facilitaría mucho el diálogo intercultural de la minga y el gobierno, reduciendo los estigmas y fortaleciendo la participación, la memoria histórica y la cohesión comunitaria. Por tanto, la minga nos presenta el sufrimiento político de muchas comunidades y su forma de buscar y promover la solidaridad e inclusión y justicia social en cada protesta que han estado presentes. Es así como el psicólogo tampoco puede ser neutral y debe fomentar, intervenir y actuar en estos distintos procesos presentes. Muchísimas gracias, compañeras Suri y Angie, por sus intervenciones.
En conclusión, la participación de la minga indígena en el paro 2021 demostró la resistencia colectiva de las comunidades indígenas, en donde gracias a este movimiento se permitió la visualización de las problemáticas sociales de Colombia, tales como el desempleo, la violencia y la vulnerabilidad de los derechos. Y aunque actualmente Colombia no haya respondido a esta de tantas problemáticas, este movimiento nos permite reflexionar sobre cómo la unión comunitaria, la acción, la participación y el trabajo colectivo son piezas fundamentales que, por muy pequeñas que parezcan, influyen en la transformación social mediante el aporte a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y consciente de su diversidad, por un objetivo en común, el bienestar colectivo. Gracias por escucharnos.